Amigos, seguramente han escuchado hablar del nearshoring, pero ¿qué significa y qué importancia puede tener en términos económicos para nuestro país? Pues para hablar de este asunto, ¿quién mejor que el ex subsecretario de Comercio Exterior de nuestro país, Juan Carlos Baker, a quien saludamos en esta ocasión? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Qué gusto recibirte. Encantado. Oye, Juan Carlos, bueno, preguntarte, ¿cómo ves la economía internacional? Complicada. Yo creo que hay una serie de indicadores, hay una serie de procesos que se han podido recuperar desde la pandemia, pero sin duda el factor de incertidumbre continúa siendo alto, solo por efectos como la invasión de Rusia a Ucrania o las tensiones en el sureste asiático, sino también pues porque hemos visto que hay todo un reordenamiento de inversiones y de producción a nivel mundial, en la medida en la que las empresas quieren escapar esos grados de incertidumbre. Entonces creo que hay oportunidades, sin duda. Me parece que el crecimiento va a ser positivo este año para prácticamente todo el mundo, pero eso no quiere decir que ya debamos bajar la guardia respecto de ciertos temas que debemos de monitorear muy cerca, concretamente la inflación. ¿Qué oportunidades ves para las personas y para las empresas en una circunstancia como la que se está viviendo el día de hoy? Mira, yo creo que las oportunidades en este contexto de cambio de, digamos, vecindario de las inversiones, las oportunidades pueden estar en la medida en la cual haya una organización o empresa que se pueda vincular a este tipo de movimientos. Es decir, si nuestras empresas venden productos eléctricos o electrónicos o si le dan servicios de contabilidad o de inventarios a empresas que fabriquen autopartes, pues seguramente ahí podemos ver que hay cosas importantes que se pueden lograr en la medida en que las inversiones de esas industrias dejan a algunos países asiáticos y se vienen a nuestra región en América Latina. Creo que además de eso, a nivel interno puede haber oportunidades, sobre todo en el área digital. Yo creo mucho en la parte tecnológica como un gran potenciador de la actividad económica y de las oportunidades, sobre todo para las pymes. Entonces, bueno, en la medida en la cual podamos conectar más gente a Internet, en la medida en la cual la infraestructura pueda mejorarse, pues cada vez veremos más personas tratando de vender sus productos en Instagram o en cualquier otra aplicación. Y a mí eso me emociona mucho, porque pues cuando yo crecí, cuando yo era niño, no les voy a decir hace cuánto, pero cuando yo era niño, pues para poner una empresa exitosa tenías que tener toda una gran infraestructura que representaba conocimiento, tiempo y costos, pero pues ahora ya no es necesario. Juan Carlos, a ti como parte justamente del equipo de la Secretaría de Comercio Exterior, tú fuiste subsecretario, te tocó negociar parte del Tratado de Libre Comercio con el expresidente o con el equipo del expresidente Trump. ¿Cómo fue negociar con su equipo? Era una actividad profundamente retadora porque hizo cuestionarnos todas las ideas con las cuales habíamos convivido por casi 3 décadas. Ideas como que la integración entre México y Estados Unidos era algo que no se podía revertir, o tal vez creencias como que la relación bilateral México-Estados Unidos era tan importante que no había nada que podía romperla. Entonces, esta gran irrupción que implicó la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, que por cierto podemos vivirla nuevamente en unos meses si es que Donald Trump llega a ganar las elecciones del 2024, pues yo creo que fue una experiencia invaluable, sobre todo por, uno, nos hizo cuestionarnos toda esta serie de verdades o de ideas que, como te digo, habíamos dado por un hecho que siempre iban a ser así. Dos, nos hizo también preguntarnos si dentro de lo burdo que puede a veces expresarse alguna idea por parte de esta generación política, no había elementos tal vez positivos que valía la pena rescatarse, como la modernización del tratado. La modernización del TLC para convertirlo en el TEMEC no es en sí una mala idea, porque el tratado anterior había estado vigente 20 años, pero se expresaba de una manera en la cual generaba mucho rechazo. Entonces, bueno, sin duda creo que fue un momento crucial en la historia reciente de México. Creo que la razón por la cual México continúa siendo un país atractivo al comercio y la inversión en este momento, a pesar del contexto que acabo de describirles, es precisamente por el TEMEC. Entonces, bueno, pues de una experiencia desagradable, rescatar lo positivo y sobre todo tenerlo fresco, tenerlo muy presente, pues para cuando sea necesario volver a aplicarlo. Oye, Juan Carlos, hablábamos al arranque de esta conversación del término nearshoring. ¿Qué significa? Hay muchas definiciones e incluso he visto ya varios adjetivos.
nearshoring, friendshoring, allyshoring, etc. Hacemos a un lado esos adjetivos. La manera más sencilla de entenderlo es como un proceso en donde las inversiones productivas que antes se localizaban en otros países del mundo, notablemente el sudeste asiático, están buscando colocarse en regiones geográficas que se perciban como áreas con menor incertidumbre y que estén más cerca de los mercados globales de consumo. Entonces, para una empresa que antes tenía operaciones, por decir algo, en Taiwán, o tenía operaciones en Corea del Sur, o tenía operaciones en algún otro país del sudeste asiático, pero cuyo mercado de exportación era Estados Unidos, pues todo el contexto de la pandemia, las cadenas de suministro e incluso la posibilidad de conflictos armados, seguramente les está haciendo pensar que tienen que estar más cerca de su mercado, Estados Unidos, y por lo tanto están buscando en dónde invertir para producir. Sin duda México es un país que se beneficia mucho de esto, pero no es el único. Posiblemente otros países en Centroamérica o países como Colombia o como Perú pues también podrían ser beneficiados por este efecto de relocalización de inversiones. Juan Carlos, ¿qué países se están beneficiando de este concepto del nearshoring y por qué? Bueno, primero porque la cercanía geográfica con este mercado que estamos hablando, que es Estados Unidos. Evidentemente México es el país más cercano, bueno, Canadá por el otro lado, pero México es el país más cercano a Estados Unidos con este tipo de características. Pero, pues vaya, dependiendo del rubro en el cual tu empresa se dedique, podrías estar en Centroamérica produciendo textiles y con relativa facilidad poner un barco que llegue a Nueva Orleans o a Miami en un periodo de tiempo más tardado que si fuera de México, pero ciertamente más rápido que si lo mandaras de China o si lo mandaras de Bangladesh. Entonces creo que esto hace que países en América Latina sean candidatos posibles para esto. Además, la infraestructura en términos de las empresas que ya operan ahí, en términos del conocimiento de la mano de obra que tienen, pues son países que se han dedicado los últimos años a hacer negocios precisamente con Estados Unidos. Entonces, Colombia, Centroamérica, Panamá, Chile, Perú, pues son países que tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos y que, bueno, podrían ser utilizados para esto. Bueno, y además del nearshoring, ¿qué otras oportunidades ves para América Latina? Como yo mencionaba hace un instante, que soy un ferviente creyente de la tecnología, y me parece que la tecnología, si bien lo pensamos como aplicaciones, como internet, como inteligencia artificial, que ya me refería a ello, creo que la tecnología también puede ayudarnos a darle un nuevo vigor a sectores que tradicionalmente ya han sido muy fuertes en América Latina. Por ejemplo, el sector agroalimentario. Nuestra región es exportadora importante de commodities, de granos, de carne, café, cítricos, etcétera. Pero estoy seguro que la tecnología puede ayudar a que esa producción agroalimentaria no solamente sea más eficiente, sino que además pueda ser también transportada y puesta a disposición de los consumidores de una manera mucho más eficiente y más barata. Entonces, bueno, la tecnología aplicada a sector agroalimentario lo veo como una gran oportunidad. Me parece que también otra gran área en la cual América Latina tiene que hacer una profunda reflexión también, tiene que ver con el sector de la minería. Es decir, hemos escuchado todos que hay una serie de elementos que son importantes para la transición hacia la electromovilidad. Todos hemos escuchado hablar de litio, tierras raras o productos similares, y América Latina tiene grandes reservas comprobadas de todos estos materiales. Pero ahí no solamente no contamos con la tecnología, lamentablemente, sino que en algunos casos ni siquiera se tiene un marco legal para ver cómo se va a hacer la explotación de esos minerales. Entonces, la minería, siendo un sector muy tradicional, yo creo que tenemos que verlo en la región a la luz de las necesidades y las demandas del siglo XXI y tratar el sector de esa misma manera, tratar de o seguirlo viendo como una parte extractiva o como una parte en donde va a haber monopolios de parte de los gobiernos. Posiblemente es una fórmula que corresponde más al siglo XIX que al siglo XXI. Te lo pondría ahí: tecnología, sector agroalimentario, sector minería.
Pues amigos, ¿qué les ha parecido esta interesante conversación con el director general de Ansley Consultores y además exsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker? Juan Carlos, agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo en esta ocasión. Encantado. Pues ahí lo tienen, un reconocido experto en temas de comercio exterior y relaciones exteriores, Juan Carlos Baker, en esta ocasión con ustedes en una presentación especial de nuestros amigos de Smart Speakers y en una producción especial de RR Noticias. Si tú quieres contratar a los más grandes líderes del mundo empresarial, social y o político, contáctanos en www.smartspeakersweb.com. Smart Speakers, el buró de conferencistas más importante de Latinoamérica. Recuerda, www.smartspeakersweb.com.